Muchas gracias, buenos días a todos. Os voy a hablar de la planificación de la red de distribución. Es un proyecto que hemos implementado para ERDF en Francia. Hasta ahora, cuando se habla de red, de smart grid, de redes inteligentes, el enfoque siempre ha sido o la operación o la facturación. La novedad de este proyecto es que se trata de mejorar la calidad de suministro de los usuarios y desde un punto de vista de planificación. Donc, es como crear valor añadido a la gran cantidad de datos de los contadores inteligentes, también a nivel de planificación de las redes de distribución. Donc, el proyecto, la red de RDF alimenta alrededor de 35 millones de clientes, con 735.000 transformadores de media tensión, baja tensión, 600.000 kilómetros de cables y líneas y 2 millones de acometidas. Debido al poco grado de monitorización, es un reto optimizar estas redes. Por esto se lanzó el proyecto Linky, que es la sustitución de los contadores tradicionales por contadores inteligentes. El método elegido en Francia es vía PLC y concentradores en los centros de transformación. Ahora voy a hablar de lo que es el proyecto Erable. El proyecto Erable es la modernización de todas las herramientas de cálculo, de simulación, para justamente contestar a los nuevos retos de las redes inteligentes, de la generación distribuida. Es un proyecto lanzado por EDF, la distribuidora en Francia, en 2012. Y en este ámbito, lo que hemos implementado un prototipo para utilizar los datos de los contadores inteligentes a nivel de planificación. El proyecto utiliza la lectura remota de las curvas 24 horas de los contadores inteligentes. De forma muy resumida, va a generar un playback del día para identificar puntos débiles, equilibrar la carga en el objetivo de optimizar las redes de baja tensión para optimizar todas las redes de baja tensión y detectar eventuales problemas. La arquitectura del sistema es bastante simple. Hay diferentes fuentes de datos que podéis ver a la izquierda. Que son también el sistema de información geográfico, el GIS, por supuesto los contadores inteligentes, pero también datos meteorológicos. Todos estos datos van a transferirse a la plataforma de simulación Dixieland Power Factory para el cálculo, el playback diario. Una vez los cálculos realizados, volcamos todos los resultados, que son fotografía diaria, medias diarias o directamente el caso diario a una base de resultados. Los usuarios con derechos pueden tener acceso a esta base de datos para rehacer cálculos más específicos. También tienen acceso a los casos diarios para repetir un día y identificar problemas o corregir problemas. Por supuesto, hay diferentes horizontes temporales en este caso. Por ejemplo, los datos del GIS, del sistema geográfico, no se tienen que importar cada día. Se podría, pero consume tiempo, entonces se importa de forma mensual. El formato aquí es un formato SIM específico a IRDF.
Donc, cada mes se importan los datos topográficos, topológicos, y también la información sobre los consumidores, tipo de consumidor, residencial, industrial, comercial, etc. Los clientes con contador inteligente tienen además la información de la fase de conexión, que no está disponible para los clientes con contadores clásicos. Y también se prepara todo el proceso de generación de las curvas de consumo de los clientes. Después, la fase principal, la fase 2, es el playback diario. Entonces, es un proceso que se realiza cada día. Ahora, desde 2012, se genera automáticamente. Primero se van a leer las curvas de consumo de los clientes. Para los clientes con contadores inteligentes, se cargan directamente de la base de datos donde se almacenan las curvas de los contadores. Para los clientes que no tienen contadores, o para los clientes con contadores pero que este día han dado fallos, se debe construir la curva de consumo mediante modelos estadísticos y según el tipo de día, el tipo de cliente, la temperatura, para tener la mejor estimación de la carga del día en la red de baja tensión. El paso de cálculo se puede elegir, es entre 10 minutos y 1 hora. Y el objetivo es capturar las condiciones extremas para cada línea, cada cliente, cada transformador. También alimentar una base de datos estadísticos para también los clientes, líneas y transformadores, de tal forma que se puede detectar sobretensiones o sobrecargas en algunos puntos. Donc, la fase 3 es realmente la fase que va a dar valor añadido al proyecto, es el análisis de datos. Hay numerosos procesos ya numerosas herramientas de postproceso ya implementadas y hay mucho más en curso de implementación. Un ejemplo es el diagnóstico a gran escala. El análisis de los valores medios ayuda a definir, a detectar los puntos débiles. Elementos con restricciones, elementos sobrecargados, sobretensiones, elementos que operan cerca de los límites o desequilibrio de fase. Es bastante importante detectar, como se puede ver, un transformador sobrecargado para evitar el incidente de la foto. Todos estos cálculos se realizan mediante nuestra plataforma de simulación Power Factory. Otro ejemplo que es un caso real, que es lo que interesa de momento mucho a ERDF, que es el equilibrio de fase de las acometidas. Porque el desequilibrio es la cosa mayor, de mayor pérdidas en la red de distribución. Y caídas de tensión, entonces mala calidad de suministro para los consumidores. Porque una vez un cliente conectado, es costoso ir a cambiar el cliente de fase, entonces es mejor a nivel de planificación identificar en qué fase conectar o identificar dónde se pueden sacar un beneficio de equilibrar las fases de una cometida. Se calcula que en la red francesa hay 50% de las acometidas de la red desequilibrada. Pero solo equilibrando 10% se darían un beneficio importante a la calidad de suministro. Donc, aquí es un caso real registrado un día con el prototipo.
la comitiva roja presenta un desequilibrio excesivo. Si miramos a la figura siguiente, a la izquierda tenéis el caso antes y a la derecha el caso después. Se ve que la fase B de la comitiva presenta un desequilibrio de carga. Entonces, lo que se ve en la gráfica es la carga de 24 horas de la comitiva para cada fase. Y se ve que la fase B presenta un desequilibrio bastante importante y eso genera pérdidas y caídas de tensión. En la parte derecha es después de aplicar un algoritmo que hemos llamado de Smart Switching, que calcula el reposicionamiento de los clientes de forma económicamente rentable. Es un algoritmo que va a tener en cuenta el coste de mandar a una persona, un operador, para cambiar la fase de los clientes interesantes, y va a detectar los clientes que hay que mover de fase. También tiene en cuenta la generación distribuida en la comitiva. Y entonces el resultado se ve que es bastante bueno a nivel de carga, pero también a nivel de tensión se ve que donc la tensión 24 horas hay un desequilibrio bastante importante, que también los clientes conectados a esta fase ven una tensión por debajo de la calidad del umbral de calidad que podrían esperar. Entonces eso tiene un coste también de penalización. Y con el algoritmo conseguimos reequilibrar la tensión en todas las fases y entonces todos los clientes. Si miramos, por ejemplo, donc, la figura anterior es 24 horas de la misma comitiva, un punto cada 10 minutos. Y en esta figura hemos elegido una hora a las 11 de la noche, que era una hora bastante crítica, para enseñar cómo se va cayendo la tensión a lo largo de la comitiva. Antes, donc, cuando se mira en la figura de la izquierda, se ve que la tensión baja bastante para los clientes al final de la comitiva. Después de reequilibrar las fases, conseguimos un beneficio importante a nivel de calidad. Como conclusiones, el proyecto ERABLE, que es el proyecto de renovación de las herramientas, se basa en la plataforma de simulación Power Factory. Tiene como objetivo de usar datos de contadores inteligentes también a nivel de planificación. El objetivo es mejorar la calidad de suministro, pero ya en planificación, no hablamos de operación aquí. La herramienta se ha diseñado de forma muy versátil. Hay posibilidad de mucho más desarrollos, hay muchos desarrollos en curso, y también de forma muy modular. Se puede ejecutar en paralelo porque, claro, tratar 35 millones de clientes, de momento tratamos como 300.000 clientes, pero pasar a 35 millones es otro tema, y entonces la herramienta se ha definido de forma muy modular para poder paralelizar todos los procesos. Y con el caso real hemos visto que ERDF ya está sacando beneficio a la herramienta, beneficio económico, beneficio de calidad, y demostrar toda la viabilidad del proceso. Donc, beneficios que se pueden sacar de usar los datos de Smart Grids en planificación de redes de distribución son optimización de la operación, porque mejor planificación, reducción de pérdidas, como lo hemos enseñado en el caso real, mejorar las intervenciones de las patrullas. Los algoritmos diseñados calculan de forma económicamente rentable dónde hay que mandar o no las patrullas para reequilibrar redes.
mejor gestión de activos y al final mejor planificación implica mejor operación de la red. En desarrollos futuros, la próxima etapa es aplicar todo este sistema que ahora está en baja tensión también a nivel de 20 kilovoltios a la red de media tensión. Es otro reto, con más generación, más clientes industriales, pero está en curso. Y también desarrollar algoritmos de planificación para tener en cuenta todo lo que es el tema de los vehículos eléctricos y también la gestión activa de la demanda. Muchas gracias.